Le voy a invitar a que juntos inclinemos nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe en esta hora. ¿Les parece bien? Cierre sus ojos. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu obra es perfecta y tú estás aquí en medio de nosotros para llenarnos, Señor, para gozarnos en tu presencia, para saber, Señor, que tú eres el todo en nuestra vida. Y tú que confirmas todas las cosas, nos muestras en este mismo instante, Señor, lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida. Que tengamos un corazón abierto, dispuesto, una mente, Señor, con entendimiento, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dame de tu gracia, Señor, para poder participar con mis hermanos y juntos aprender lo que tú tienes, Señor, para nuestra vida. Que podamos ser entendidos y que podamos, Señor, ciertamente poner en práctica, Señor, lo que recibimos. Bendice cada corazón, bendice cada vida en esta hora. Y en tu nombre, mi Cristo, para ti sea la honra, la gloria y por siempre seas altamente glorificado. Amén. Amén. Le voy a invitar a abrir su Biblia en la carta de Santiago, y donde hemos estado recibiendo instrucción, palabra de nuestro Dios, que siempre lo podemos palpar claramente cuando Dios de verdad, que ama a su pueblo, nos enseña de tal manera a valorar aún más lo que somos. Nuestro hermano Hiram, dentro de la alabanza, de la oración y adoración, proclamando la palabra de Dios, Dios tiene, y en cada uno de nosotros, el ser llamados sus hijos un gran privilegio. ¿No es así? Y como hijos de Dios también tenemos un reto grande, un reto muy importante. Esta serie de cristianismo práctico nos ha llevado a observar detalles en nuestra vida que necesitamos corregir, que necesitamos actuar, que necesitamos ponernos en las manos de Dios y pedirle que siga abriendo nuestro entendimiento para saber cómo agradar a Dios, ¿no es cierto? Cómo caminar conforme a su voluntad. Y me toca hablar con usted, ahí por ahí ya está, o lo van a poner en la pantalla, no lo sé. El título que he puesto para participar con ustedes, esa palabra, es acerca de la parcialidad en el cristiano. Diga conmigo, parcialidad. Y abras ahí en la carta de Santiago, el capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo juntos. Y al mismo tiempo, pues estaremos viendo el contexto, pero también leeremos el versículo 8. ¿Lo tiene? ¿Sí? Santiago 2:1 dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y el versículo 8 dice de la siguiente manera: Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Habrá acepción de personas en la iglesia? No. Se reafirma. Mire, el hermano, nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo, yo hice unas anotaciones y él nos recomendó, y no sé si usted lo está haciendo, que tome notas. Porque es bien importante que no se nos olvide que cuando Dios está hablando a nuestra vida, al momento que consideramos y tomamos esa nota, Dios nos vuelve a recordar y aún más nos vuelve a hablar más allá. Y si no tiene esa costumbre, le recomiendo que lo haga. Pero por lo menos también tenga el disco que se graba, ¿verdad? O también a través del internet, porque puede bajar toda la serie y volver a escucharla. Mire que Dios ha tenido tanto amor y misericordia con cada uno de nosotros. Él nos hacía una observación desde el principio y era solamente la introducción. Y dije, Señor, y esta es la introducción. Y Santiago no es un libro muy grande, ¿verdad? Muy corto. Pero al mismo tiempo tan nutrido de lo que Dios nos quiere hacer entender y observar, que dentro de sus principios
tú y yo debamos tener clara la causa de aún cómo Dios trata con nosotros en asuntos muy internos en nuestro corazón. Porque Dios sí conoce nuestra vida. Dios sí conoce la intención de nuestro corazón, aún sentados en esta hora. Para los que nos escuchan, Él sí sabe. Y en un momento importante, el asunto especial donde al enseñarnos en nuestra vida el resaltar los conflictos a los que nos trae, el ser confrontados con la palabra de Dios, pues decir, Señor, gracias porque me amas y me estás llamando aún con amor. ¿Le da gracias a Dios por eso? ¿No ha tenido que caer un rayo o pasarle algo extra grave o para entender algo? Fíjese por qué. Porque cuando somos confrontados en la palabra de Dios, somos enseñados, decía nuestro hermano, para que verdaderamente vivamos conforme a la voluntad de Dios. Porque hablar de hacer acepción de personas es igual como la parcialidad. Pero la palabra parcialidad en este aspecto no es como somos una parte del cuerpo de Cristo, somos una parte del remanente de Dios. No habla acerca de esa parcialidad. Habla de la parcialidad que incluso se mencionó firmemente y lo estamos viendo en las Escrituras. Si hacemos acepción de personas, en el versículo 8, ¿qué dice? Cometemos pecado. Ofendemos a Dios. Y mire, para entender un poquito, y se lo voy a leer en el versículo número 1, en la palabra de Dios para todos, dice, hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Ser cristiano, de verdad, es una tarea importante y necesitamos, le vuelvo a repetir, al mismo tiempo que somos enseñados, vivir en la palabra, ponerla en práctica. De ahí que el título de la serie es importante. Un cristianismo que vive, que practica la palabra de Dios. Porque lo cual dice, y se nos reafirmó desde ese momento, es que si tú y yo, y si regresas al versículo 21 del capítulo 1, cuando Dios habla en nuestras vidas, es cierto que dice ahí que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en amor para salvar nuestras almas. Ese es un gran privilegio, ¿no? Y el versículo 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Claramente, si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, si no vivimos, practicamos su palabra, ¿a quién vamos a engañar? A nosotros mismos. Y a mí, a nadie más. Y entrando en este aspecto importante de por qué habla de ser acepción de personas, es que muchas de las ocasiones en la vida de la iglesia, al estar atentos a este llamado, necesitamos saber si esto es lo que a Dios le agrada, si esto es lo que Dios quiere, mostrarnos en su verdadero amor. Y en sí la palabra acepción dice acerca de aceptarse, de aceptar o buscar la aceptación de alguien, la aprobación para estar bien o a gusto con las personas. Y la acepción de personas es esa acción de favorecerse, dice ahí, inclinarse a unas personas más que a otras, por afecto tal vez particular, por atención, o solamente por una razón que cada uno de nosotros podamos tener. Si somos del cuerpo de Cristo, ¿habrá alguna diferencia entre nosotros? ¿Qué es lo que nos une? Sí somos diferentes, físicamente, literalmente somos diferentes. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas. Pero somos de un mismo sentir, ¿sí o no? Y hablar de la parcialidad me va a ir permitiendo profundizar más en el designio que es el favor de alguien que por tal de no tener ningún problema solamente actúa así exteriormente, por conveniencia. De ahí que nuestro hermano Guillermo decía que en la iglesia de repente se ven grupitos. Y decía, caray. Pues sí, hay ciertas personas que se juntan o se unen con otras. Cierto grupo de amigos que se reúnen y conviven. ¿Sí es cierto? ¿Hay algo mal con eso?
Pero cuando ese grupo de personas no acepta o no pretende unirse a otras, ¿qué está haciendo? Haciendo una excepción. Puede haber muchas razones. Tal vez porque no lo conoce. ¿Cuántos se conocen de aquel lado a los de este lado? Bueno, a los de la alabanza los conocemos perfectamente porque aquí los vemos, ¿verdad? Cuando participamos la palabra, pues los conocemos porque los vemos cara a cara, pero usted a veces se sienta al frente y dice uno de nuestros hermanos el otro día platicando, bueno, yo me siento aquí al frente para poner mucha atención, pero olvídate, no conozco al hermano que sienta atrás porque no lo he visto. Pero eso no es una acepción de persona. Necesitamos llegar a entender que dentro del pecado, que es saber que somos o que estamos haciendo acepción de personas, es que sea de verdad el hecho de que si nos preferimos unos a otros, bueno, yo quiero comunicarme y platicar mucho con la hermana, con el hermano, porque me conviene. La tendencia, dice el diccionario bíblico, que la tendencia de la naturaleza social que el hombre tiene en la actualidad se deja llevar por prejuicios. O es que no es de mi clase, no es de mi nivel. O no, es que, pues yo soy más. Cuando entra en la actitud de acepción de personas, acarrea una y muchas veces una actitud, hermano, egoísta. Nos convertimos en personas que solamente actuamos por conveniencia, por mi interés, lo que yo quiero. Y la palabra de Dios aquí me empieza a mostrar algo muy importante. Si tú y yo, hermano, hermana, tenemos una fe en un Dios poderoso y glorioso, en su Hijo Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros sin hacer acepción de personas, ¿tú y yo lo debemos de hacer? No. Por supuesto que no. Pero cuando hice la pregunta, se escucharon algunas voces decir, sí. Sí hay acepción de personas en la iglesia. Un día escuché, bueno, esos de casa de ración se sienten la última Coca-Cola del desierto. Aunque de aquí se ha dicho que no somos la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí o no? La palabra de Dios y el poder de Dios se mueve en aquellos que le buscan de corazón. Y cuando tenemos el compromiso, como siempre se ha dicho desde este púlpito, de compartir y de participar la verdad del Evangelio, no podemos escondernos, hermano. Necesitamos hablar la verdad. Y la verdad de Dios nos permite también anteponernos a nuestros propios intereses. Hemos platicado con el grupo de Ujieres. Ustedes y yo recibimos a muchas personas aquí cuando entran por esa puerta. ¿Por qué lo haces? ¿Por costumbre? ¿Porque yo soy otro servicio? ¿Porque hoy me tocó servir? ¿Porque lo tengo que hacer? ¿O porque de verdad extiendes tu mano en amor y misericordia al que viene? El gusto de estrechar su mano y decirle, qué bueno que estás aquí. Con una sonrisa verdadera, honesta o fingida. Vivir de una manera justa es cuando Dios actúa y nos muestra el favor que tiene, para profundizar más en el tema, en que Dios de verdad no es parcial. Él es imparcial. Y para entender la palabra parcial, el diccionario de sinónimos y antónimos, que nos da palabras que significan lo mismo, similares, sinónimas, aunque están escritas o expresadas diferente, nos llevan al mismo punto. O antónimas, que están en contra o significan diferente, nos dice que la parcialidad o el hacer acepciones de personas entra el favoritismo, la predilección. ¿Usted tiene predilección o preferencia de juntarse con algunos o con otros? Y lo vivimos, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que de repente, pues no fui invitado a ser partícipe de alguna reunión. No es tan bien para aquel que se siente apartado, es para todos, hermano. La palabra de Dios, cuando empezamos a profundizar más en los siguientes versículos, nos va a mostrar que tú y yo de verdad debemos saber que el favoritismo solamente nos va a llevar a cosas injustas. El favoritismo es algo en el donde se abusa
no de una amistad, porque Dios no está hablando, y lo vamos a leer, de solamente de alguien que es rico por su riqueza financiera o que sea pobre. No. Él está hablando acerca de romper con la justicia de Dios. Nuestra vida tiene que entender que la predilección y las preferencias nos van a tratar de llevar siempre a observar que necesitamos atención. Véanme, miren quién soy. O yo prefiero con que tal hermano o tal hermana cante o predique. O el preferir, como nos decían en alguna ocasión, el canto hoy no entonaron la alabanza que a mí me gusta. O no se escuchó igual. No se trata de eso. Porque para eso el mundo nos ha dado muchos ejemplos. El mundo sin Dios, tú observas cuando hay favoritismo, ¿qué pasa? ¿De qué privilegios gozan, verdad? Es una expresión. Vuelvo a preguntar. Y puede ser válido que pueda tener algo favorito. Y el favoritismo en este aspecto no significa qué me gusta más, cuál es el color que te gusta. Incluso si nos ponemos a ver ejemplos de parcialidad o ejemplos de donde hay aspectos así que preferimos o tenemos otros privilegios por causa de, nos encontramos con el racismo en el mundo, ¿no es cierto? El otro día estaba viendo yo un documental donde una pequeña exposición acerca de por qué la diferencia entre hombres de color, morenos, y los hombres blancos. Y lo pusieron como un video y hasta lo subieron en la red del internet, ¿verdad? Hicieron una observación donde a quién siguen más y por qué. Resulta que ponen a un hombre de color, un hombre de color, un moreno, que lo ve correr una persona en un parque y empiezan a decir, ¡hey, detente, detente! La gente se atreve más a detener a ese hombre inmediatamente. ¿Por qué? Hicieron lo contrario. Ahora hicieron correr a un hombre blanco y siguiéndolo un hombre de color. Y al correr el hombre blanco, ¡hey, detente, detente! Y solamente lo vieron pasar al hombre blanco. Y al de color no le hicieron caso. Qué triste, ¿verdad? Una acción en el mundo donde no nada más es por el racismo. Yo he escuchado y tuve una experiencia muy fuerte con un americano cuando empecé a trabajar en este país, que llegó un momento en que me di cuenta que a él le molestaba que yo hablara en español, cuando se trataba de algún cliente que pues solamente hablaba español o se dirigía a mí en español. Y no era una, sino varias veces donde vi que hasta se ponía rojo de coraje. Dije, ¿qué pasó? Me atreví a preguntarle, ¿por qué te pones así? ¿Qué tienes? ¿No te gusta que hable español? Dice, mira, prefiero que hables en inglés y cuando quieras hablar en español, vete del otro lado. Le digo, a ver, vamos para ver qué está pasando. Porque no me siento a gusto, estamos trabajando juntos. ¿O te sientes mal conmigo? Me dice, no, solamente cuando hablas español. ¿Qué pasó? Resulta que tuve una experiencia muy grave, muy fuerte. Personas hispanas que llegaron a trabajar con él, pues incluso hasta cuando se dio cuenta que era lo que decían, observó que no era la risa que tenían y jugando juntos, sino que se burlaban de él. Y eso se reflejó en algo donde para él fue frustrante el que pudiese alguien hablar español enfrente de él, un americano. ¿Y entiendes por qué muchos americanos reclaman que tenemos que hablar inglés y no español enfrente de algunos? Pero esto es parte del racismo, parte de qué privilegios gozamos por estar en este país. Sin embargo, yo le dije, ¿sabes una cosa? Cuando yo hable en español, te lo voy a traducir en inglés para que veas que no te estoy ofendiendo. Porque descubrí que las cosas que le hablaban en español, me las empezó a mencionar, sus palabras pues eran muy ofensivas para él, agrediéndolo. ¿Cómo está la gente? Dentro de las clases sociales. No se diga la tecnología en el mundo ahorita. Si nos metemos en el Facebook y como se nos ha dicho, ¿verdad? Muchos que tienen Facebook ya tienen sus favoritos, ¿o no?
Dentro de las redes sociales ya saben con quién quieren hablar, con quién no quieren hablar. Hay gente que envía mejor un texto, un mensaje de texto que hablar con la persona. Y yo me atreví a hacer una pregunta, ¿y por qué le envías un texto? ¿Por qué no le hablas? ¿Lo conoces? ¿La conoces? Dice, no, es que no tengo ganas de hablar con él. ¿Qué cosas, no? ¿Hasta qué punto ha llegado y se ha infiltrado el hacer acepción de personas, aún mismo aquí en la iglesia? La parcialidad nos lleva a esos favoritismos, a una vida donde solamente tenemos el deseo de, esto es lo que a mí me gusta. Y ya. Un ejemplo bien importante lo tenemos en la palabra de Dios y vamos a, no sé si nos alcanza el tiempo, pero vamos a entrar ahí. Un ejemplo de parcialidad nos lo muestra Isaac, y si usted va a Génesis, solamente voy a resaltar algunos versículos del capítulo 25, usted lo puede leer completamente, el 19 al 34, usted conoce la historia. Dios había dado a Abraham, padre de Isaac, una promesa, ¿no es cierto? Y esa promesa es de tener un hijo, que al mismo tiempo su hijo se dio cuenta que iban a ser sacrificado, porque Dios se lo había pedido. Pero Isaac se enfrentó a una circunstancia también. Dice el versículo 19, y yo se lo voy a parafrasear porque menciona que a través de las generaciones y los acontecimientos principales que habían pasado en la vida de Isaac, resultó que él también, con su esposa Rebeca, no podían tener hijos. Pero en ellos hubo una influencia y algo en lo que Dios, en la promesa de Dios, en su pacto especial, estableció y les dio. No solo uno, sino dos hijos. La historia dice que después de 20 años de que ellos estaban juntos, Dios los bendijo con hijos. Y que en la promesa de Abraham decía ahí que iban a ser como las estrellas sus generaciones, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la contestación de las oraciones, hubo un conflicto. Hubo un conflicto por la falta de entendimiento, por tratar de incluso proceder de una manera en que ellos como familia enfrentaron una circunstancia que aún Dios ya lo había dispuesto. Porque Dios dispuso y le dijo que iba a tener hijos. Pero cuando estos hijos venían en el vientre de su madre, ¿qué pasaba con esos hijos? Luchaban entre sí. Después, de una manera muy especial y divina, Dios revela lo que va a suceder con Rebeca. Que iba a ser madre, sí, de mellizos, y que iban a ser progenitores de dos naciones independientes, y que los descendientes del menor serían los más poderosos y sojuzgarían al otro. ¿Usted qué piensa que entendió o cómo recibiría la noticia Rebeca de parte de Dios al recibir este mensaje? ¿Cómo? Si aún están aquí brincando y peleando en mi vientre, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a ser esto? ¿Entró conflicto en su vida? Grande conflicto. Romanos 9:12, Pablo se los dijo, que el mayor serviría al menor. Eso no le gustó a la mamá. ¿Cuántas mamás tienen predilección por sus hijos? ¿Tienen algún privilegio con algún hijo, con alguna hija? ¿Cuántos papás tienen ese privilegio así también? El que tiene apenas un hijo, pues no puede decidir, ¿verdad? Pero cuando ya tienes 2 hijos o más, al mismo hijo a veces te dicen, no, es que tú quieres más a ella o a él que a mí. Pero no es cierto. ¿A nuestros hijos los queremos de igual manera? ¿O hay privilegios? Bueno, es que él sí es más amoroso. Ella sí se acerca a mí. Dicen los papás que sus hijas son las princesas. Se ganan el corazón del padre. ¿Será? Las mamás son alcahuetas, perdón por la palabra, de los hijos porque le dicen qué quiere decir. Suena medio raro, ¿verdad? Pero es que están compaginados, dicen, no, tenemos lo mismo. Yo sé que ella sí me entiende. Pero crecen los niños y ellos identifican ciertamente quién, si estamos teniendo como padres un privilegio o no otro.
Esto que ya fue también dictado para Rebeca de una manera muy divina, Dios lo ha establecido para nosotros hoy. Dentro de la justicia de Dios, ¿nos servimos unos a otros? ¿O alguien es más que otro? Oh, no, yo soy la mejor panderista. Oh, yo soy el mejor instructor. O nosotros los de la alabanza. O nosotros los sugieres. ¿Quién hace el mejor trabajo? ¿En qué caemos, hermano? A veces así también. En competencia. Y es precisamente lo que nos revela ahí lo que pasó con estos mellizos. Y de acuerdo a la parcialidad que tuvo Isaac, es que no se pusieron de acuerdo. Isaac fue tan parcial que no le puso atención para tomar una determinación, pero Rebeca refirió ¿a quién? Al más chico. ¿Sí? Y creciendo los niños, el versículo 27 nos da como la contrariedad de los caracteres, de la manera de vivir, los hábitos. Puso en división a los padres por los hijos. Mientras que nos damos cuenta que el padre pues solamente lo observaba y la distinción entre los niños fue tan importante que Isaac ¿a quién prefirió? Al mayor, ¿verdad? Porque él era fuerte. La palabra de Dios ahí lo describe que incluso era hermoso, ¿verdad? Era el cazador, era el que se dedicaba a suplir. Pero siempre suceden cosas semejantes a nuestra vida hoy que también producen consecuencias desastrosas. Porque cuando vemos que incluso el mismo Saúl no le importó ser el primogénito, la palabra de Dios nos enseña que los primogénitos eran los que recibían una doble porción de la herencia. Eran mayormente bendecidos. Pero aquel hombre, Jacob, preparó un plato de lentejas, como lo dicen en la historia de los niños, pero este platillo era tan fresco y tan apetecible que no le importó a Esaú darle su progenitura. ¿A cambio de qué? Solo un plato de lentejas. O sea, los derechos y privilegios que el mayor tenía eran tan importantes y principales que los entregó. Él dijo probablemente, bueno, yo no estoy corriendo mucho riesgo, este es mi trabajo, esto es lo que a mí me gusta. Y rechazando los privilegios, los tomó como nada. Y la palabra de Dios le dice que nunca había comido de tal manera que al momento de darse cuenta, lo había perdido todo. Porque la instrucción de la madre era en favor de aquel joven. ¿Que lo engañó? Engañaron a Isaac, ¿no es cierto? De tal manera que, pues bendijo al que no debería de bendecir. ¿Hubo un conflicto en el privilegio, en la predilección? Sí. ¿La oración de Dios hacia Dios tiene respuesta? Sí. Pero estamos entendiendo cómo Dios quiere que le respondamos a Él. Porque oraron por unos hijos. Nada se escapa del plan de Dios. Y Dios de verdad ya lo tiene determinado en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no sabemos. Porque no queremos o no conocemos o no sabíamos. Y nos estamos dando cuenta, pero dándonos un ejemplo tan especial. Dios nos muestra de qué manera quiere bendecirnos. ¿Cómo podemos orar en nuestro hogar como padres para evitar esto? Como esposos, como esposas. ¿No dice la palabra de Dios que nosotros vivamos sabiamente como esposos con nuestras esposas? ¿No dice la palabra de Dios que demos honor a la mujer como vaso más frágil? ¿No dice a la mujer que sea aquella ayuda idónea? Que siempre al escuchar el consejo podamos arreglar las cosas juntos. Porque dice la palabra de Dios ahí en Pedro 3:7, se lo voy a decir solamente en su última parte. Toda oración, viviendo una vida sabiamente, sin hacer acepción, sin tener parcialidad, incluso tu oración puede tener respuesta. No tendrían estorbo nuestras oraciones.
El privilegio de ser hijos de Dios se queda muy lejos de lo que deberíamos de ser hoy. Una nación a la que Dios ha dicho, una nación santa. Una nación de real sacerdocio. Una vida en la que tú y yo como cristianos no debemos de ser parciales, o sea, bueno, vamos a hacerlo o no. Cuando escuchamos el mensaje, está bien, lo dijo el hermano P. El pero, ¿verdad? Descubrir si realmente en nosotros está entrando la división. ¿Qué estamos haciendo los unos por los otros? Jóvenes, buscar a los jóvenes que no se quieren acercar al Señor. Sentir ese peso, hermana, hermano, por aquel que está necesitando de Dios y tú dices, bueno, es que no es mi responsabilidad. ¿Tendríamos alguna diferencia, hermano? Hermana, amigo, amiga que estás aquí. Aún para los que nos escuchan. Dios nos está mostrando su ayuda y podamos comprender que el ser de una manera parcial nos va a llevar a ocasionar muchos problemas. Vamos a seguir teniendo acepción de problemas, de personas. El capítulo 2, del versículo 2 al 4, nos ayuda a comprender las implicaciones de caer en esa trampa de parcialidad. Y déjeme decirle, es una trampa que nos atrae muchas veces. Porque vivimos en este mundo, sí. Pero el mundo y sus placeres, dice su palabra, pasan. Y tú y yo, como hijos de Dios, y su palabra que debe de estar viva en nuestro corazón, ¿qué está pasando? Demostrarnos a nosotros mismos si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos siendo ejemplo a otros. Quiero decirles que el otro día me encontré precisamente cuando hablaba de los jóvenes, busquen a otros jóvenes, o hablen con aquel joven que viene a la iglesia y de repente lo ven muy retraído, o esa señorita, hablen, acérquense, Dios les dé gracia. Porque me encontré con un joven que me dijo, ¿yo para qué voy a la iglesia si esos jóvenes son iguales? Hacen sus grupitos. Ellos conviven ellos solos. Y a mí nunca me han invitado. Dije, bueno, pero tú también tienes decisión propia. ¿Por qué no te acercas? Tú conoces de Dios. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te unes? También es tu oportunidad de saber que tú no haces acepción de personas por su actitud. Se me quedó viendo y me dice, no lo entiendo. Bueno, solo toma de Dios que te revele si quieres tomarlo parcialmente o quieres tomar un paso de fe. Hemos escuchado personas que te han hecho una invitación y cuando te hacen una invitación prefieres no ir porque dices, no, yo con ellos no convivo. ¿Dónde está el amor de Dios, hermano? ¿Dónde está lo que el Señor Jesucristo dio y no hizo acepción de personas? La palabra que Dios nos muestra en estos siguientes versículos es saber si estamos siendo de verdad capaces de entender y no nada más de escucharlo en teoría, aprenderlo hoy. Porque lo dijimos al principio, vivirlo, practicarlo. Tomar el parecer del carácter de Cristo y no mi carácter. Alguien me dijo el otro día, bueno, es que tú tienes un carácter diferente, siempre tienes una sonrisa. Le dije, mira, esa sonrisa solamente es de gratitud en mi corazón por el amor tan grande que Dios ha hecho en mi vida. ¿Lo ha hecho en tu vida? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podré tener facilidad de palabra, pero eso no me hace ser favorito ni único, ¿verdad que no? Porque somos iguales. Dios nos ama de la misma manera. Lo hizo posible para que tú y yo nos demos cuenta cuando algo muy importante declara en esa riqueza que no es solamente para el que se siente pobre, literalmente, porque no tiene el mismo dinero que el otro. Porque el programa de Dios que ha puesto en el mundo ha elegido a quienes, según otros dicen, son pobres. Pero bienaventurados los pobres, ¿no dice su palabra? Que son ricos. ¿Cuántos pobres hay aquí? Y yo digo en espíritu y en verdad. No hablo de riquezas físicas. Porque aquel que es rico sabe que hay otro más rico que él.
Y siempre hay una competencia, ¿sí o no? Pero aquel que reconoce que es servidor y pobre en el Señor, qué bueno, porque está lleno de una riqueza de fe. Y lo escuchábamos este domingo. Una herencia maravillosa del reino de Dios y su abundancia, que el mundo no lo puede ver. Que la riqueza espiritual que hay en ti y en mí produce paz, gozo, amor. Somos ricos en fe y somos herederos de un reino maravilloso, un reino de Dios tan especial que dice que no es comida ni bebida, ¿no es cierto? Sino que es gozo, paz, amor, justicia. Hermanos, en Cristo, si te desprecian por otra razón que no sea esta, qué bueno, pero si te desprecian aún más porque tú tienes una bendición más grande, dile, Cristo te ama y Él no hace acepción de personas. Quiere salvarte. Quiere mostrar su bendición. El hebreo de la palabra acepción, para seguir aprendiendo más, es de aquel que quiere aparentar. Dice que es de una cara, pero esa cara es mostrar un rostro que significa literalmente quiénes somos. No por cómo nos vemos, pero sino firmemente quiénes somos. Dios nos revela el corazón, hermano. Dios sabe y nos muestra quién realmente tiene la intención de caminar con Dios cada día. ¿Me lo enseña a mí? ¿Te lo enseña a ti? Y caminar con Dios literalmente me va a permitir no solamente estar aquí adentro, sino ser ese reflejo de su amor. Porque el que es de doble cara también se ve, ¿no es cierto? ¿Qué prefieres? ¿Que surja desde el interior? Porque cuando Dios habla acerca de mostrarnos que el exterior solamente nos va a dejar llevarnos por las apariencias. Oh, mira qué bueno, es un buen estudiante, es un buen trabajador. Pero cuando empieza a trabajar, ahí se da cuenta si realmente es trabajador. ¿Sí o no? Mire lo que dice Santiago 2:2. La acepción de personas empieza cuando dentro de la congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida. Y también entra un hombre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, buen lugar. Y dices al pobre, tú quédate allá, de pie, está bien, no hay problema. Versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ay, cuando yo estaba leyendo esto dije, Señor, si no nada más es literal, físico, sino espiritual, ¿sabe? Estamos pecando en gran manera delante de Dios, haciendo acepción de personas, o incluso siendo parciales. ¿Por qué? Porque incluso cuando Dios nos muestra esto, nos va de verdad a hacer el reflejo que actúo por conveniencia. Bueno, que al cabo que el hermano me va a bendecir. Caray. ¿Quién es el que bendice, hermano? ¿Quién es el que guía? ¿Quién es el que va a dar respuesta? ¿Y por qué ponemos el ojo en el hombre? Y al mismo tiempo Dios, hablando a través de ello, me muestra que tengo que amar aún a mis enemigos, a los que no me quieren. La palabra de Dios nos muestra en todas sus traducciones que el mirar a las personas y tomar consideración y aceptarlo porque me conviene, Dios no se agrada. A Dios no le place. Y esa es una razón también por qué es significado importante de que quitemos nuestras máscaras, literalmente en nuestra vida, de apariencia de cristiandad. Dios quiere que de verdad seamos cristianos honestos. Que cuando tengamos esa invitación a compartir del amor de Dios, lo podamos vivir. Porque de esa manera nosotros podemos ser imparciales y no vamos a juzgar a nuestro prójimo así porque sí. Porque nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Y quién es el que juzga, hermano? Dios, una y otra vez. Es una costumbre muy constante en los cristianos y ciertamente en la iglesia. Una costumbre mirar solamente por las apariencias. Dios que conoce el corazón, se lo voy a leer, anótelo, Deuteronomio 1:17. Dios
está en contra y lo reafirma una y otra vez. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? ¿Tú quieres saber que Dios tiene tu vida en sus manos? Dice el versículo 17 de Deuteronomio 1, no hagas distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendrás temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré, dice el Señor. Si hay alguna circunstancia en tu vida donde estás teniendo ese problema, ¿a quién la debes de traer? A Dios. Y Él, dice el versículo 19, no fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes a un soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Existe esto en el mundo? Mucho. ¿Existe esto en la iglesia? Si entonces, hermanos, tú y yo sabemos que eso es malo, ¿qué sigue? Dios va a tomar cuenta. Él lo está anotando. Por eso dice su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo de verdad seamos honestos, sin acepción de personas, sin parcialidades. Por el contrario, como dice Proverbios 24-23, siendo sabios, también tus dichos sean con sabiduría. Y el hacer acepción de personas, le vuelvo a repetir, en el juicio de Dios no es bueno. Los profetas fueron enseñados por Dios. A Amós se le refirió esta palabra diciendo, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís el cohecho, y en los tribunales haces perder la causa de los pobres. Hay gente que a eso se dedica. No le importa quién se lleve por enfrente. Queremos actuar de tal manera y apresurar las cosas que aún para los cristianos somos injustos, hermanos, porque no estamos dejando que el tiempo y la voluntad de Dios sea. Tal vez incluso estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Y la Biblia nos enseña que Dios nos muestra y nos habla una y otra vez. No harás injusticia. ¿Verdad que es bien notorio que no es el que tiene más dinero, como leíamos? De aquel que entra por ser de una figura diferente y lo que porta y lo que viste, o al pobre solamente de una manera física, sino que incluso el favorecer a otros. De ahí que la palabra de Dios nos ha dicho de todos estos falsos profetas que han utilizado la palabra para su propio beneficio y no conforme a la voluntad de Dios y su palabra verdadera, para beneficiarse aquellos a ellos mismos. Manipular la vida de la iglesia a mi antojo porque eso es lo que a mí me conviene, pero no es la obra de Dios. Y la obra de Dios, que es perfecta, nos muestra a Dios una y otra vez. Te has hecho dioses y señores. ¿Qué lleva a hacer la acepción de personas? Idolatría también. No solamente levanta el orgullo, el egoísmo, sino que esa persona se convierte en idólatra. Adora a otro hombre en vez de a Dios. Y nuestro Dios hace justicia. Deuteronomio 10:18 dice que Él hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¡Qué bueno es Dios! Cuando hay en medio de nosotros alguien que tiene necesidad, dice el capítulo 15, versículos 7 y 10, yo se lo leo brevemente porque no sé si nos alcanza el tiempo. El menesteroso entre ustedes, hermanos, ¿lo apoyas? ¿Lo ayudas? ¿Extiendes tu mano? Aún Dios mismo nos dice, no endurezcas tu corazón. Sabemos que a este lugar han venido personas que han necesitado ayuda. Literalmente ha venido alguien y nos dice, amigo, tú que estás aquí en esta iglesia, ¿puedo hablar con el pastor? Necesito ayuda. ¿Tú te das cuenta qué ayuda realmente necesita? Hemos tenido esa oportunidad donde alguien vino y es que no tengo gasolina. Y una vez me atreví a ir con uno de ellos. Yo te llevo, súbete, ahorita vamos por gasolina. Nos damos cuenta si realmente fue esa su necesidad o era otra.
¿Con qué fin a veces ayudamos a otros? Dios mismo ha puesto en nuestro corazón a que de verdad valoremos, seamos sensibles. No condicionemos la voluntad de Dios. Él lo dio todo, hermano. ¿Por qué nosotros hacemos esa acepción? El versículo 9 del capítulo 15 de Deuteronomio dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se contará como pecado. En aquel tiempo había grandes retos, hermano. De acuerdo a la ley, tenía que cumplirse el mandato de Dios. Pero hoy muchos, y que sabemos que vivimos por la gracia, abusamos de esto. Dios hace y quiere que nosotros practiquemos la vida de Él con un corazón sensible, que sea bendición, que lo contrario a la parcialidad sea imparcial. Y Dios es un Dios imparcial, así como no cambia, así como es poderoso, así como es omnipotente, omnipresente. ¿Sabe que es un Dios objetivo? Es un Dios, la palabra imparcial, que trata por igual, no trata a uno mejor que a otro. Dios muestra su amor y su misericordia a todo aquel que cree, ¿sí o no? Muestra la igualdad, la justicia, la rectitud, que es todo lo contrario de la parcialidad. Nuestra vida como cristianos, al darnos cuenta si estamos siendo de verdad hacedores de su palabra, viviendo conforme a su voluntad, sin hacer acepción de personas, ¿eres objetivo? Dios trajo un tema muy importante que estamos siendo tratados los domingos, en esa vida del Espíritu, hermano. Y que siempre conllevado a la palabra que nos une en los miércoles y los jueves, aquí en Fontana, allá en Anaheim, en Glendale, nos lleva a que tenemos un mismo sentir, a que tengamos un mismo objetivo, sin hacer acepción de personas. Tratarnos en el amor de Dios, buscando la igualdad que Dios ha establecido para su pueblo, amándonos sin condiciones, mostrándonos si estamos viviendo, y el ejemplo más importante y claro lo dio nuestro Señor Jesucristo. Mientras va a la Escritura, lo voy a invitar a que abra en Marcos 10:14, vamos a mencionar algunos ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra también cómo Él no hizo acepción de personas. Quiero preguntarle, ¿los apóstoles, los discípulos hacían acepción de personas? ¿Sí? ¿De cuando en cuando? Mire, Marcos describe de una manera muy especial cómo a Jesús lo abordaron para presentarle a los niños. ¿Y qué hacían los discípulos? Porque dice que se presentaba, el versículo 13, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos hasta los reprendían a los que los presentaban. ¿Había algún privilegio o alguna prioridad para el Señor Jesús? Le dijo no. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, usted solo sabe ese texto, venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. En una palabra, no te limites, no estés estorbando, porque la bendición, Él los tomaba en sus brazos y poniendo sus manos sobre ellos los bendecía. ¿Cuántos hubiesen querido ser como aquellos niños? Literalmente, físicamente. Fíjese, de una manera muy especial el Señor vino esta tarde, esta noche. En el momento de la oración se percibe plenamente que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Y es para todos, pero no todos lo percibieron. ¿Por qué? Porque no entendimos o no entendemos lo que Dios nos muestra. Tú y yo debemos darnos cuenta aún más
el privilegio que cuando Dios responde a tratar de evitar contacto incluso con otros, nos eliminamos los privilegios que Dios nos ha dado. Yo sé que hay personas que les gusta vivir así solamente, ahí menospreciándose, haciéndose sentir menos. Pero Dios ha llamado a cada uno de nosotros para que valoremos aún más lo que Él es. La historia de la palabra de Dios también nos muestra cómo incluso los judíos de ese tiempo, en Juan 8:48 al 51, mostraba otro ejemplo en donde aquellos judíos hacían acepción de personas. Ellos no querían a los samaritanos. Respondiendo entonces los judíos, dice el versículo 48 de Juan 8, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque yo no busco mi gloria y hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mire qué bendición tan grande para aquel que de verdad sabe que es un hijo de Dios. Una vida eterna con Él, una vida de gozo, de paz, de seguridad. Esta vida no termina aquí y aquí que muchos están conformados solamente a pasar este tiempo. ¿Y qué voy a tener mañana? Pero Dios quiere que consideremos, hermano. ¿Sabe que los judíos evitaban de cualquier manera tener contacto con los samaritanos? Porque a los samaritanos se les era conocidos por aquellas personas gentiles que no tenían ningún privilegio. Pero a un ejemplo muy especial, no a la mujer que estaba ahí en el pozo, aquella samaritana que buscaba la palabra, el Señor Jesús le dice, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío le pides a una samaritana, dame de beber? ¿Por qué le enseñó esta bendición tan grande? Para que verdaderamente hubiera una vida de gozo, de paz, siendo llena de esa agua viva. ¿Se quedó ahí esa mujer? No, fue y testificó de lo que Dios había hecho en su vida. Si tenemos otro ejemplo claro, usted lo conoce, el del buen samaritano, donde no hay acepción de personas. Aquellos que eran religiosos y que servían y que conocían sobre todo mucho de la ley de Dios, viendo a aquel hombre, si usted va a Lucas 10:25, les mencionó acerca de este evento. Aquel que respondió dijo, amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido. Tienes que vivirlo, dice el Señor. Y les pone el ejemplo del buen samaritano. Un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Y dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por el camino. Y viéndole, se detuvo a ayudarle. ¿Consideró a su prójimo? Un sacerdote. Wow. Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también lo ayudó. Por si acaso volteó a verlo. No. También ahí dice que pasó de largo. Pero aquel que era considerado menos que nadie, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué confianza habría en aquel mesonero que aún escuchó la voz de aquel que era menospreciado? No solamente lo levantó, lo curó, lo cuidó y lo llevó aún más a que se recuperara de sus heridas.
¿Qué ejemplo tan especial está haciendo aquí el Señor Jesús para nosotros? ¿No es cierto? Fue vituperado, fue abofeteado, insultado, escupido, se despojó Él de su gloria, de su reino. Y nosotros queremos en esta hora tener fe en Él. Pero si hay acepción, ¿puedes llegar aún más lejos? Pasas de largo. Pero si somos como aquel samaritano, entonces vamos a tener atención aún más de ese gran sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Teniendo también nosotros amor a otros. ¿No es cierto? Él les dijo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Bien, ellos lo observaron incluso. Un sacerdote, un levita. ¿Aquí hay sacerdotes? ¿Real sacerdocio? ¿Aquí hay levitas? Qué bendición tan grande, hermanos. Y si nosotros no ponemos atención, nos vamos a dar cuenta aún, si no estamos practicando la vida que Dios nos da, seremos indignos. No hemos sido invitados ni escogidos. ¿Quieres ser de ellos? No. Porque si somos sus hijos, tú y yo, incluso por su gracia y su misericordia. También habla de un hombre, un señor que invitó a todos los que él conocía a una fiesta. Usted se acuerda de este pasaje tal vez. Está en Mateo 22. Invitó a todos sus amigos a una fiesta de bodas. ¿Cuántos llegaron a su fiesta? Nadie. Pero he aquí que él invitó y les dijo a sus sirvientes, salgan, preparad las mesas, porque aquellos que fueron invitados no eran dignos. Ve a los caminos, llama, y a los que halléis traerlos. Y saliendo sus siervos al camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente con malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Por su gracia tú y yo somos hijos de Dios, hermano. No podemos hacer acepción de personas. Yo sé que hay mucho más profundidad en este tema y sé que Dios lo va a seguir tratando en medio de nosotros en las siguientes clases o en los siguientes servicios. Pero Dios quiere que tú y yo observemos bien claro, hermanos, lo que hemos venido a hacer hoy. De que hoy estamos delante de la presencia de Dios no solamente para oír, porque Dios nos está dando en el mandamiento para ir y lo vivas, actúes, vivas conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:25, desde el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3:23 al 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Qué bueno es servir al Señor, ¿no es cierto? Qué bueno es despojarnos de nosotros mismos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Que no sea una costumbre y quedarnos en una apariencia, sino tener una realidad. Una palabra viva en la que tú y yo vivimos conforme al corazón y la voluntad de Dios. Un acto de preferirnos unos a otros, de valorarnos aún más, sabiendo que no somos más que otro. Y aquel que se sienta mayor, aquel que sea altivo, aquel que crea ser más, Dios ¿dónde lo va a poner? Pero aquel que sea menor, Dios lo exaltará. Dios lo llevará siempre a ver su gloria. Y Dios nos muestra una y otra vez, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios? Sin preferitismos, sin favoritismos, aún por el contrario, viendo la necesidad, orando los unos por los otros, pidiéndole a Dios misericordia, que tenga bien mostrarnos que Él es el todo. Para que tú y yo tengamos una vida con un fundamento importante en el cual tú y yo practicamos la vida cristiana en el Señor, que Él es la gloria y la honra por siempre. Es glorioso, en el que tú y yo tenemos fe, y una fe que resulta de una bendición tan grande que lleva fruto, lleva obras. Esa es la obra del Señor en nuestras vidas, que viviendo su palabra veamos el fruto, amándonos los unos a los otros. La gloria de Dios reposa en aquel que es humilde, que es sencillo,
Aquel creyente que está teniendo con alta estima el valor de sus hermanos. Y no quiere volver atrás o estar contradiciendo. Y que no seamos como aquellos que solamente estamos viendo a ver a qué horas cae. Y como dice un dicho por ahí, hacer leña del árbol caído. ¿Sí o no? O ayudar a tu hermano o a tu hermana. ¿Lo hacemos por una costumbre? No, es una realidad. Considerándonos, preferimos ser personas llenas del amor de Dios en la congregación. Porque es ahí, en la iglesia, en el vínculo perfecto con Dios, donde tú y yo tenemos una comunión constante. No nada más cuando nos veamos el miércoles o el domingo, sino aún más pidiéndole a Dios gracia. Dentro del grupo de servidores ha habido una disposición de verdad de ser bendición a otros, conforme a la voluntad de Dios, no por algo que tengamos que hacer. Pero he aquí que a veces, porque tenemos que, no es cierto, ¿verdad? A ver, Ujieres, dígame, no está equivocado, hermano. Como iglesia, en el apoyo, en la sujeción, en la autoridad que Dios nos da aquí, en este lugar, en donde servimos, y cómo estamos, en lo que expresamos, cómo vivimos, según el modelo de Dios o según mi modelo y mi preferitismo. Dios, una y otra vez, nos dice, no omitas, no pases por alto, no tengas por desapercibido, porque si no es así, tu vida va a empezar a menguar. ¿Sabes qué? Hay muchos que empiezan a sentirse desilusionados, decepcionados. No, pues es lo mismo. Estamos aquí, pero no, debemos de orar, unirnos, pedirle a Dios gracia. Señor, ayúdame, por eso estoy aquí. Por eso me has traído aquí. Porque alejado de todas estas cosas, hoy tú me permites estar debajo de tu estrado. ¿No dice el Señor Jesucristo que nos ha hecho semejantes a su hermano menor? Porque Él sentado de la diestra del Padre dice, ¿tú estás sentado conmigo? Las palabras que Dios muestra y hace distinción nos lleva una y otra vez a ver la riqueza de la bendición de vivir conforme a su voluntad, sin acepción de personas. Un juicio no para los pobres, ni contrastarlo por los ricos. No, sino la bendición tan grande de una fe maravillosa que con todo y en todo nos hace dignos de ser llamados sus hijos por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y si en verdad la palabra de Dios la cumplimos en nuestro corazón, ¿qué cree que va a pasar? Cosas grandes, maravillosas, hermano. Estamos viendo cómo hay gente que se está acercando a la iglesia, de verdad anhelando una palabra viva, y se encuentra aún más, como hemos escuchado algunos testimonios, y algunos están aquí diciendo de verdad que estoy admirado porque yo no esperaba aún esta atención que han tenido para con nosotros. Pero no somos nosotros. ¿Quién es? Dios en nosotros. Mostrar verdaderamente el amor de Dios. Siendo honestos, una vida del Espíritu donde tú y yo caminamos conforme a su palabra en verdad y sin hacer acepción de personas, entonces vemos el significado aún más grande. Recibiremos su amor, su libertad, su bendición. Al quebrantado Dios le da fuerzas. ¿De cuáles quieres ser? Porque si no, de otra manera nos convertimos en pecadores y aún más. No solo de una cosa, dice de ahí la palabra de Dios que leíamos al principio. Es como si hubieras adulterado, como si hubieras matado, como si hubieras robado. No, yo no robo, pero haces acepción de personas. Eres culpable de la misma manera. Pero he aquí, cuando Él nos dice, bienaventurados sois, porque no seréis solamente oidores, olvidadizos, sino que haréis la voluntad de Dios, cumplirás su mandamiento y aún así mismo tus obras verán la bendición más grande. Verle cara a cara, tal cual eres. Yo quiero estar ahí, siendo juzgado en la libertad que Dios nos da. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿No dice así su palabra? Tú y yo somos bienaventurados por solamente su amor y misericordia. Valoremos, hermano, lo que aquí el apóstol y Santiago nos hace ver
lo que en particular y de una manera muy especial es vivir en esa fe, en amor, sin hacer acepciones de personas. Y aún así, aún más, valorar lo que tenemos. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo te voy a invitar también, que mientras te pones de pie y meditamos en lo que Dios nos está enseñando, en esa santidad práctica, en esa justificación de parte de nuestro Dios, en esa vida que no se resuelve individualmente, que necesita ese amor y esa bendición de unos con otros, podamos valorarnos, podamos entender qué importante es no hacer acepción de personas, qué importante es no ser parciales, qué importante es no tener favoritismos, sino privilegiado de abrazar a tu hermano, a tu hermana, y poder valorar lo que ella, lo que él es, y aún más. Por eso es que al orar por unos por los otros podemos entender la necesidad tan grande que hay del amor de Dios en nuestra vida. Y qué privilegio tenemos de ser confrontados de esta manera, en amor. Para muchos es imposible, hermano. Pero si tú y yo somos entendidos, el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que Él combatirá todo. Aún tu autosuficiencia, aún lo que tú puedas decir, Señor, no puedo dejar esto. Dice la palabra de Dios que nos despojemos de todo peso que nos asedia, ¿no es cierto? Todo aquello que en esta hora incluso pueda estar estorbando, una bendición tan especial de parte de Dios, que Él que ya lo sabe todo, puede obtener provecho en nuestra vida. Si alguno tiene fe, si alguno dice que tiene fe, si alguno dice que está en amor, ame a su hermano, aún a su enemigo. Cierra tus ojos, porque tú, oh Dios, conoces nuestro corazón. Despójate de aquello que te estorba, que te impide incluso aceptar un consejo. O tal vez de decir, yo estoy bien, no hay problema, no tengo problema en esa. Sin embargo, Dios dice que sí hay un problema. Que nada nos estorbe, hermanos, para vivir justa y sabiamente. El que no hace acepción de personas nos permite en esta hora desecharnos, dice su palabra, como al principio leíamos, de toda inmundicia y abundancia de malicia, siendo hacedores de su palabra. Dile, Señor, aquí estoy. No quiero hacer acepción de personas, Señor. No quiero establecer juicio contra nadie, Señor. Tú sabes y conoces todas las cosas. Aquí está mi vida, Señor. Perdóname, perdona mis ofensas. Perdona mi incredulidad, Señor. Perdona, Señor. Todo aquello que me es incluso oculto en esta hora, Señor, que es un estorbo para tener esa relación contigo y vivir en una comunión constante. Pues tú lo hiciste posible para que yo pudiese entender hoy, Señor, que no me puedo ni engañar a mí mismo, que no debo de ser parcial, que no debo de tener preferitismo, Señor, porque en esta naturaleza estamos, sí, ciertamente, Señor, pero tu justicia y tu paz, tú, oh Dios, actúas de tal manera que tú muestras tu favor a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos hacernos esa pregunta: si hoy tal vez estoy haciendo favoritismo hacia alguien o viviendo una vida de parcialidad, de predilección. Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Tú quieres usarnos de una manera tan maravillosa
Podemos ser, Señor, esa luz, Señor, porque tú eres la luz y vives en medio de nosotros. Y podemos ser ese testimonio a otros, en nuestro hogar, los esposos con las esposas, los padres con los hijos con los padres, Señor. Incluso de aquellos, Señor, que han tratado de distorsionar la vida de nuestros hijos, Señor. Ciertamente, Señor, tener amor aún más y luchar por ellos, Señor. Pedirte, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría para poder hablar con nuestros hijos, para que como esposos podamos hablar con nuestra esposa, Señor. De tal manera, Señor, que podamos aún valorar más lo que tú nos das. Y aún nuestra oración no tenga estorbos, Señor.